Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carmela, soy diseñadora de indumentaria y esto es Moda y Cafecito, un espacio donde profundizamos sobre historia de la moda. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de mis periodos favoritos en el mundo de la moda. Vamos a hablar de la Belle Époque. La Belle Époque es el nombre del periodo que sucede entre 1870 y 1914 con París como la gran protagonista y significa bella época, justamente porque es un periodo el cual se caracterizaba por impulsar la transformación de la sociedad y el disfrute a través de la cultura y el arte. Este periodo inicia con el fin de la guerra franco-prusiana, que encima marca a Francia como perdedora, y va a terminar con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Antes de meternos de lleno en lo que fue la moda de la época, vamos a hablar un poco del contexto y de lo que estaba pasando en el mundo antes de, o en realidad a principios de este periodo de la Belle Époque. Siempre digo que entender qué estaba pasando en ese momento es clave para poder entender también qué es lo que va a pasar con la moda y ver cómo están estrechamente relacionados. La moda es un fenómeno social, por ende sucede en una sociedad y es alterada por los distintos contextos, ya sean sociales, económicos, políticos y económicos. Durante la Belle Époque, la industrialización marcó un evento transformador para la sociedad. Surgieron avances tecnológicos ultra mega claves como la electricidad, el cine y el automóvil que revolucionaron la vida cotidiana. Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de todo este proceso fue la aparición de maquinarias que de a poco empezaron a reemplazar algunos puestos de trabajo y a agilizar procesos en las cadenas productivas. A su vez, la urbanización de las ciudades creció rápidamente, impulsada por estas nuevas oportunidades laborales que atraían personas del campo. Este fenómeno, combinado con una mayor alfabetización de la población, la acumulación de la riqueza por parte de las élites, gracias a esta industrialización también, y las insalubres condiciones laborales en las fábricas, dio lugar a intensos debates, a nuevas conversaciones y a nuevas ideas acerca de derechos laborales y la necesidad de distintas reformas sociales para con el trabajador. Sé que se deben estar preguntando por qué hago tanto hincapié en estas reformas laborales y en la industrialización, si a fin de cuentas esto no deja de ser un podcast de moda, pero la realidad es que para la Belle Époque este es un hecho trascendental, porque gracias a todo esto aparece lo que es el famoso tiempo libre. Ya sé también que es algo que en nuestra vida cotidiana damos por sentado y casi que me atrevo a decir un hecho de que existe para todos el tiempo libre, pero piensen que en el momento de la historia en el que estamos parados, la gente vivía por y para el trabajo y no había una cultura del ocio o incluso la idea de vacaciones no existía para el común de las personas. Literalmente el tiempo libre era un lujo. Gracias a todo lo que pasó con la industrialización, estas reformas laborales y estos nuevos derechos que empezaron a obtener los trabajadores, aparecen lugares como cafés, cabarets, teatros y parques urbanos donde el común de la sociedad iba a disfrutar y pasar un rato e intercambiar con distintas personas que estaban en la misma. Incluso en París, el tango argentino, por ejemplo, empezó a ganar mucha popularidad y empezó a atraer a diversas clases sociales. Las danzas eran como un elemento central en la vida nocturna y muchos locales ofrecían clases y espacios para bailar. Se generaba como un gran intercambio cultural a partir de todo lo que era el baile y la danza. Todo este auge cultural también se ve potenciado no solamente por esto de las reformas laborales y el tiempo libre, sino que también gracias al fin de la guerra franco-prusiana en 1871. Recordemos, tenemos a una Francia totalmente devastada por el conflicto bélico, con una fuerte necesidad de reconstruirse y resurgir. Esta derrota que dejó heridas también dejó a una sociedad con ganas de renacer, con búsqueda de una estabilidad y un esplendor, y la realidad es que en este caso la cultura y el arte fueron como una respuesta y algo en lo que la sociedad decidió apoyarse para salir adelante. Entonces fue una época que además del auge cultural se vivieron muchos avances en la ciencia, muchos avances tecnológicos y auge en áreas como la pintura, la música y la literatura como forma de respuesta a todo lo que se estaba viviendo socialmente. Es súper interesante ver y analizar cómo las distintas sociedades o los distintos países salen adelante después de un evento tan catastrófico como lo es un conflicto bélico. Así que les recomiendo que si todavía no escucharon el episodio de los años 20, vayan a hacerlo porque un poco pasa algo similar. Los felices 20 empiezan gracias al fin de la Primera Guerra Mundial
a través de los ojos de un Estados Unidos victorioso y próspero económicamente. Entonces tenemos como las dos posturas, ¿no? De un lado los años 20 que se viven aires de felicidad y todo lo que tiene que ver con la moda. En esa época tiene un poco como la premisa de la alegría y el disfrutar la vida y el disfrutar que ya no estamos en guerra. Y por otro lado tenemos en este caso a un Francia devastado económicamente por la guerra, pero que toma este hecho y este evento para salir adelante a través de la cultura y del arte. Bueno, ahora sí vamos a meternos un poco más de lleno en lo que es la indumentaria de la época. Vamos a empezar con la indumentaria femenina. Para esto es importante entender cuál era el rol femenino en la sociedad y qué hacían las mujeres en ese momento. Obvio que al hablar de moda estamos hablando de mujeres de clase media, media alta, que eran quienes podían consumir este ideal o estas tendencias, entre comillas. Entonces nos encontramos con esta mujer de clase media, media alta, que tenía un rol muy pasivo en la sociedad, se dedicaban a ser madres, esposas e hijas, se dedicaban al hogar, a criar a su familia, a tareas y hobbies que socialmente se les había asignado, como coser, tejer, bordar, cocinar, todo lo que tuviera que ver con el hogar. Y el estereotipo de la época llevaba el nombre de Gibson Girl debido a un ilustrador que se llamaba Charles Dana Gibson, que lo que hacía era ilustrar como diversas situaciones de la clase alta, la clase burguesa, y empezó a aparecer mucho este estereotipo femenino que vamos a hablar un poco ahora más detalladamente. La pieza más importante de este ideal de belleza y básicamente de la época es el corset. Las mujeres estaban completamente acorsetadas y casi que asfixiadas por esta prenda, porque lo que se trataba de lograr era generar una cintura muy chiquita y acentuar el busto y la cadera, que recordemos son dos elementos que se asocian mucho a la sensualidad de la mujer, hasta el día de hoy, incluso 100 años después seguimos en la misma. Entonces como que se trataba de como acentuar esta figura sensual de la mujer lo más posible y de forma como artificial, porque no era el cuerpo así literal, sino que se deformaba mucho la silueta. Todas las imágenes que vemos de las mujeres en la Belle Époque son con una cintura ínfima y con un busto bastante prominente y lo mismo una cadera. Era como que un poco el rol de este estereotipo era enfocarse en lo que para el hombre era atractivo en una mujer, porque la mujer tenía ese rol de como complaciente hacia el hombre, no era una... O sea, recordemos que la mujer hasta el momento todavía no vota. Entonces, recién ahora, con todos estos movimientos y discusiones que empiezan a aparecer socialmente, aparece también el movimiento sufragista femenino, que hay una película que se llama Las Sufragistas, si les interesa ver, que explica muy detalladamente todo lo que se vivía en ese momento. Volviendo entonces a lo que es la indumentaria femenina, este look acorsetado se acompañaba de faldas largas que llegaban hasta el piso y requerían una gran cantidad de tela. Además, las mujeres llevaban peinados muy voluminosos y altamente incómodos. Tanto los corsets como estos peinados evidencian la poca independencia que tenían las mujeres de la época, ya que necesitaban una constante asistencia para vestirse y salir a la calle. Colocarse un corset y ajustarlo de forma tan rígida era prácticamente imposible sin ayuda, al igual que los peinados que requerían ser elaborados por otras personas debido a su alta complejidad. Los looks se completaban con accesorios como sombreros, que en ocasiones llevaban animales reales u otro tipo de decoraciones, guantes, sombrillas para protegerse del sol, tapados de piel, carteras, etc. Diseñadores más importantes de esta época son Charles Worth y Paul Poret. Por un lado tenemos a Charles Worth, a quien se le adjudica básicamente la creación del rol del diseñador, ya que él fue un pionero en firmar sus obras y presentarle distintos diseños a sus clientas, de los cuales ellas podían elegir. Hasta el momento vos ibas a una casa de moda o a un modisto reconocido y le empezabas a explicar qué era lo que querías y el modisto te lo hacía. Bueno, Charles Worth rompe con todo ese estigma y empieza como a armar desfiles, a presentar estos diseños como para que las clientas elijan. Entonces él empezó a tener como esta perspectiva o esta cabeza de mis vestidos son como obras de arte, por ende lo firmo, y empezó a tener mucha relevancia el hecho de llevar un vestido hecho y diseñado y confeccionado por Charles Worth.
Y todo esto Ward lo logra porque era un experto en entender lo que significaba el lujo y el estatus en esa época, porque vestía a las mujeres más importantes del momento. Por ejemplo, vestía a la emperatriz Eugenia de Francia, la esposa de Napoleón III, y a muchas mujeres de la realeza europea, y esto hizo que también le diera gran reputación y prestigio. El hecho de que él haya vestido a la emperatriz no solo elevó su perfil, sino que también hizo que su estilo se convirtiera como una referencia para la moda aristocrática. Por el otro lado estaba Paul Poret, quien abrió su casa de moda en 1903, donde proponía diseños con inspiración oriental y con siluetas que le presentaban mayor libertad de movimiento, sobre todo, prendas que nada tenían que ver con el corset. Entonces imagínense en un momento donde había solamente un estereotipo de la época, que apareciera un Paul Poret trayendo a la moda como lo totalmente opuesto, era muy disruptivo y llamaba mucho la atención. Él empezó a poner el foco más en la funcionalidad y en el confort, que de vuelta era totalmente opuesto a lo que estaba vistiendo la mujer de la Belle Époque. Imagínense que hasta para hacer deporte, que también es un momento donde empieza, gracias a la aparición del tiempo libre, las mujeres también jugaban al tenis, por ejemplo, con corset, o se metían al mar con prendas como súper apretadas o súper incómodas, o que nada tenían que ver con lo que hoy conocemos como una prenda funcional para el agua. Y aparece Paul Poret con sus ideas acerca del confort y de la comodidad, y fue como una gran oposición a toda la moda que se estaba viviendo en ese momento. Entre las colecciones de Poret se encuentran la túnica, que es una prenda recta con mucha caída, la cual eliminaba completamente la necesidad del corset. También el uso de un textil brillante como por ejemplo el lamé, y el corsage, un vestido que realizaba la figura femenina de manera más natural. Poret trabajaba en colaboración con distintos artistas, como por ejemplo el ilustrador Paul Iribe, y también además se inspiraba en los ballets rusos y el movimiento artístico Art Nouveau que estaba en auge en esa época. Los ballets rusos llegan a la Belle Époque en gran parte debido a la creciente conexión entre la aristocracia europea y la nobleza rusa. Recordemos que hasta el momento todavía Rusia sigue siendo liderado por el zar Nicolás hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XIX, Europa y Rusia mantenían lazos culturales y sociales muy estrechos, por lo que la moda, el arte y las costumbres entre las cortes europeas y las rusas se influenciaban mutuamente, y durante la Belle Époque, París y otras capitales europeas eran destinos muy populares para la élite rusa. Recordemos que no solamente aparece el concepto de tiempo libre, sino que también el concepto de vacaciones, porque los avances en los transportes empezaron a hacer que desplazarse de un lado a otro fuera un poco más fácil y rápido que lo que se estaba acostumbrado. Entonces, con el avance de la economía y la mejora en la calidad de vida de las clases medias y altas, se estableció la idea de vacacionar en distintos lugares y empezar a nutrirse y conocer otras culturas, otras formas de vivir, e empezar a tener como intercambios con otras personas de otros lugares. O sea, básicamente nace el turismo. Hablando de lo que dejamos acerca de Paul Poret, es que él se inspiraba mucho en el Art Nouveau. El Art Nouveau es la corriente artística que sucede durante toda la Belle Époque, que se consolidó también durante este periodo, entonces es de suma importancia para todo lo que es el universo estético y la moda de la época. El Art Nouveau surge como respuesta a los cambios profundos que trajo la industrialización. En esta época era que artistas y diseñadores buscaban un estilo que rompiera con el historicismo y la producción en serie de la era industrial, por lo que se trataba de buscar como fuente de inspiración a la naturaleza, las líneas más orgánicas, fluidas y motivos inspirados en plantas, flores y sobre todo el cuerpo humano. Arquitectos, diseñadores de interiores, joyeros y modistos se unieron a esta corriente explorando materiales y técnicas innovadoras. En la arquitectura, el hierro y el vidrio se usaban para crear como estas formas curvilíneas y asimétricas en edificios icónicos, mientras que en las artes decorativas, el Art Nouveau se reflejaba en los muebles, en las lámparas, la joyería, que combinaban elementos naturales y también elegantes. Este estilo expresaba el optimismo y el deseo de cambio de la época, a la vez que permitía a la sociedad disfrutar de un arte más accesible en la vida cotidiana. El hombre básicamente durante esta época vestía el famoso traje de 3 piezas, que estaba compuesto por saco, pantalón y chaleco con camisa. Esta indumentaria se va a replicar también en los años 20, 30 y hasta los 40, y así hasta llegar al denim, pero bueno, eso es otra historia para el futuro.
El traje podría sufrir pequeñas alteraciones, podrían variar el tipo de largo, los textiles, si es más entallado o es más holgado, el tipo de botones, pero siempre como la indumentaria masculina se va a mantener en lo mismo, en el traje de 3 piezas y listo. Sin embargo, igualmente hay como un gris en este momento de la indumentaria masculina, que es con el apogeo de una figura muy emblemática del siglo XIX que se llama el dandy. No sé si alguna vez escucharon, es un famoso restaurante, pero además el dandy era el nombre que llevaba un hombre que se preocupaba de manera medio excesiva por su apariencia y estilo personal. El dandy era como sinónimo de sofisticación y refinamiento y llevaban trajes muy elegantes y ajustados, a menudo como adornados con detalles sutiles, como pañuelos de bolsillo, corbatas elaboradas y sombreros de copa alta. A ver, no es que el dandy se vestía de manera muy distinta al hombre de la época, pero sí a su manera y como podía tenía estos detalles que eran como la base de la indumentaria y lo que los diferenciaba del hombre tradicional. Los dandys eran conocidos por sus habilidades para combinar colores y patrones y era todo como muy armonioso. Fue una forma de autoexpresión e individualidad que encontraron algunos hombres para diferenciarse de esta monotonía que se estaba llevando la indumentaria masculina. O sea, como que en algún momento hubo varios hombres que quisieron vestirse de manera diferente, pero no es que el cambio fue tan abrupto, simplemente que era como a su manera, con algunos detalles y con el excesivo autocuidado que manejaban. Quizás algún dandy muy osado se animaba como a desafiar las normas tradicionales de la masculinidad y llevaban algún que otro estilo más exótico o incluso eran como personas más andróginas en su indumentaria. Pero bueno, también mostraban como una actitud de desprecio hacia las normas sociales. Entonces, digamos que el dandy no es simplemente una forma de vestir, sino una forma medio de pensar y de expresarse. Y es una figura que está muy presente en la Belle Époque. Esta figura se popularizó a través de muchas obras literarias, siendo uno de los ejemplos más representativos el personaje de Dorian Gray en El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que personificó esta estética y los ideales básicos del dandismo. Durante el rococó sucede un fenómeno que se llama la gran renuncia masculina. Es un fenómeno sociológico, o sea, no es que es un evento que pasó tipo una guerra, pero es un fenómeno que explicaría un poco por qué por mucho tiempo la ropa y la moda fueron consideradas un oficio únicamente de las mujeres. Si nos remontamos a la moda en el Renacimiento, y acá ya voy como mucho más para atrás, el Barroco o todos los periodos previos al Rococó, vemos que la indumentaria masculina era algo a lo cual se le daba como mucha importancia, era muy opulenta, estaba llena de accesorios, prendas diversas y mucho detalle. De hecho, no sé si alguna vez les pasó de ver un retrato, por ejemplo, del Barroco, del Renacimiento, que vemos hombres con tacos, hombres como con mucha indumentaria que a veces hasta parecen, no mujeres, pero como el estilo de vestir es demasiado exagerado para lo que estamos acostumbrados en un hombre. En ese momento para el hombre era como una actividad muy especial vestirse. Sin embargo, la moda en el rococó impacta de forma negativa por 2 razones. Primero, porque se deforma totalmente la silueta, sobre todo la femenina. Ahora les voy a dejar un par de fotos de lo que es la indumentaria rococó así muy por arriba para que estemos al tanto de el nivel de deformación de silueta que estábamos hablando. O sea, no había nada que nos recordara al cuerpo humano tal como lo conocemos. Y además recordemos que el uso de la moda en este periodo fue un gran motivo de cuestionamiento a nivel político. O sea, Versalles era una monarquía donde estaban todos vistiéndose de seda, de cambios de ropa, con un montón de accesorios carísimos y afuera estaba la gente muriéndose de hambre. Entonces decían que no tiene ningún tipo de sentido que se esté gastando plata de forma tan alevosa en únicamente prendas de ropa. Entonces, medio que después de la Revolución Francesa, la moda se volvió mucho más sobria y generó hasta un poco de rechazo, esa ostentación y el exceso debido a lo que se había vivido durante el Rococó. Si quieren que hable de la moda post-Rococó, me lo pueden dejar en comentarios para que haga contenido sobre eso. Esto fue todo por hoy en este nuevo episodio de Moda y Cafecito y gracias a las personas del otro lado que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje para que grabe más episodios. Posta, me sorprendió un montón y fue de gran motivación para mí para poder sentarme y grabar este nuevo episodio. Tengo el objetivo el año que viene de poder como encontrar y reconectar con este espacio que tanto disfruto hacer y poder grabarles, obvio, muchos más episodios del podcast. Espero que les haya gustado mucho este en particular. Me encuentran en Instagram y en TikTok como @moda y cafecito. Gracias a todos por escuchar y que terminen un muy lindo 2024. Nos estamos viendo, espero que pronto, en el próximo episodio de Moda y Cafecito. Adiós.